Un millonario pagó a una mujer sin hogar para tener su hijo, pero lo que parecía un simple acuerdo se convirtió en un drama lleno de secretos, traiciones y giros inesperados. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El viento frío del Cantábrico se colaba por las rendijas de la pequeña farmacia situada en el casco antiguo de Gijón. Nuria Gómez acomodaba con esmero los nuevos productos en las estanterías, mientras tarareaba una canción. A sus 28 años, llevaba una vida sencilla pero satisfactoria. Tenía un empleo estable como dependienta. Estaba a punto de casarse con Mateo, su novio desde la universidad, y soñaba con abrir algún día su propia parafarmacia. «Nuria, ¿puedes quedarte una hora más? Tengo que recoger a mi hijo del colegio», preguntó su jefa antes de salir precipitadamente sin esperar respuesta. Como siempre, Nuria asintió con una sonrisa, aunque eso significara llegar tarde a su cita con la florista para ultimar los detalles de su boda. Era incapaz de decir que no, una cualidad que algunos admiraban y otros aprovechaban sin escrúpulos. Aquel día terminó su turno exhausta. La lluvia caía con fuerza sobre las calles empedradas mientras caminaba hacia el apartamento que compartía con Mateo. Al abrir la puerta, los gemidos procedentes del dormitorio la paralizaron. Su corazón dio un vuelco. Sus pies se movieron solos, como si una fuerza invisible la empujara hacia lo que ya sabía que encontraría. La escena quedó grabada a fuego en su memoria. Mateo, el hombre con quien planeaba compartir su vida, entrelazado con otra mujer sobre las sábanas que ella misma había cambiado esa mañana. «Nuria, ¿puedo explicarlo?», balbuceó Mateo al verla, mientras la desconocida se cubría con la sábana. «No hay nada que explicar», respondió ella con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que la devastaba por dentro. Recogió lo esencial en una pequeña maleta y salió bajo la lluvia sin mirar atrás, dejando tras de sí 5 años de relación y todos los sueños que había construido junto a él. Los días siguientes fueron un descenso hacia el abismo. Sin lugar donde quedarse, Nuria gastó sus escasos ahorros en un hostal barato cerca del puerto. Cuando regresó a la farmacia, se encontró con una joven de apenas 20 años ocupando su puesto. «Lo siento, Nuria. Alba tiene más conocimientos actualizados y acepta un salario menor», se justificó su jefa sin mirarla a los ojos. Aturdida, vagó por el paseo marítimo de Gijón, contemplando cómo las olas rompían contra el muro. El teléfono interrumpió sus pensamientos. La voz temblorosa de una vecina le comunicó la noticia que terminaría de hundirla. Sus padres habían sufrido un terrible accidente en la carretera que conectaba Gijón con Oviedo. Ninguno había sobrevivido. El funeral fue breve y solitario. Nuria descubrió que sus padres estaban endeudados y que la modesta casa familiar tendría que venderse para saldar las deudas. En cuestión de semanas, lo había perdido todo: su pareja, su hogar, su trabajo y a sus padres. Sin referencias laborales actualizadas, nadie quería contratarla. Las facturas se acumulaban y el dinero se agotaba. Cuando el administrador del hostal le pidió que desalojara la habitación, Nuria comprendió que había tocado fondo. Su primer noche en la calle la pasó en un banco del Parque Isabel la Católica, temblando de frío y miedo. Los días se convirtieron en semanas. Su aspecto fue deteriorándose junto con su esperanza. Algunas personas que antes la saludaban en la farmacia ahora cruzaban de acera al verla, como si su desgracia fuera contagiosa. Una tarde particularmente fría de noviembre, una trabajadora social la convenció para acudir al albergue municipal. Al menos allí tendría una cama y comida caliente. Nuria aceptó, consciente de que ya no le quedaban fuerzas para seguir luchando sola. En la sala común del albergue, mientras intentaba calentarse las manos con una taza de caldo, notó la presencia de un hombre que desentonaba completamente con el entorno. Vestido con un abrigo de cashmere y zapatos italianos, observaba el lugar como quien estudia un paisaje extraño. Sus miradas se cruzaron y, para sorpresa de Nuria, él se dirigió directamente hacia ella. «¿Puedo sentarme?», preguntó el desconocido con voz profunda y acento que denotaba educación. Nuria asintió desconcertada.
Bajo la luz mortecina del albergue, pudo apreciar que se trataba de un hombre de unos 40 años, atractivo, con canas prematuras que le daban un aire distinguido y una mirada penetrante que parecía atravesarla. «Me llamo Esteban Quintana», se presentó extendiendo una mano que contrastaba con las de ella, ásperas por el frío y la intemperie. «Y tú eres Nuria Gómez, ¿verdad?». El pánico se apoderó de ella. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Era algún acreedor o quizás alguien relacionado con Mateo? «No te alarmes», continuó él percibiendo su inquietud. «Llevo tiempo observándote. Sé lo que has pasado estos meses». «¿Qué quiere de mí?», preguntó ella con una mezcla de temor y desconfianza. Esteban sonrió levemente antes de responder. «Tengo una propuesta que podría interesarte, pero este no es lugar para hablar de negocios. Te invito a cenar en un sitio más apropiado». La curiosidad venció al recelo y Nuria aceptó. Media hora después, se encontraba sentada en un elegante restaurante frente al mar, consciente de las miradas que atraía su aspecto desaliñado en aquel ambiente exclusivo. «He investigado tu historia», confesó Esteban mientras el camarero servía un plato que Nuria apenas reconocía. Una mujer trabajadora, honesta, sin adicciones ni problemas psicológicos. Simplemente alguien a quien la vida ha golpeado con crueldad. «¿Por qué le interesa mi vida?», cuestionó ella, incapaz de tocar la comida pese al hambre que sentía. «Porque necesito tu ayuda», respondió él con franqueza, «y estoy dispuesto a pagarte muy generosamente por ella». La propuesta llegó entre el segundo plato y el postre. Esteban le ofrecía una vida completamente nueva. Una casa, ropa, comida, incluso un trabajo una vez que cumpliera con su parte del trato. A cambio, Nuria debería gestar un hijo para él. «No puedo tener hijos», explicó Esteban con un deje de amargura, «y deseo fervientemente ser padre. No quiero adoptar ni recurrir a una gestante profesional. Busco a alguien como tú que comprenda el valor de una segunda oportunidad». El silencio se instaló entre ellos mientras Nuria procesaba aquella propuesta insólita. Su cabeza era un torbellino de dudas éticas, temores y una pizca de esperanza que creía extinguida. «¿Cómo sé que cumplirá su parte?», preguntó finalmente. «Firmaré un contrato. Todo legal, todo transparente», aseguró él. «Piénsalo esta noche. Mañana vendré a buscarte». Aquella noche, acurrucada en la incómoda cama del albergue, Nuria no pudo dormir. Recordaba la mirada de Esteban. Había algo en ella que le resultaba familiar y a la vez inquietante. ¿Podía confiar en un desconocido tan misterioso? ¿Acaso tenía otra opción? A la mañana siguiente, cuando el lujoso vehículo de Esteban se detuvo frente al albergue, Nuria ya había tomado su decisión. Con el corazón encogido pero decidida, subió al coche. El trayecto la llevó por carreteras serpenteantes hasta una impresionante mansión en las afueras de Gijón, con vistas al mar Cantábrico. Alejada de la contaminación de la ciudad industrial, la propiedad parecía sacada de otro tiempo y otro lugar. «Bienvenida a tu nuevo hogar», anunció Esteban mientras el coche atravesaba unas imponentes verjas de hierro forjado. En el porche de la mansión les esperaba una mujer mayor, de unos 60 años, con el pelo recogido en un moño y expresión serena. «Esta es Pilar, mi ama de llaves. Ella cuidará de ti y de todas tus necesidades». Pilar la recibió con una sonrisa cálida que contrastaba con la formalidad de su postura. «Señorita Nuria, su habitación está preparada. Si me permite, le mostraré las instalaciones». La habitación resultó ser una suite lujosa con baño de mármol y vistas al jardín. Sobre la cama había varios conjuntos de ropa nueva, todos de su talla. En el tocador, productos de belleza y perfumes que nunca habría podido permitirse. «El señor Quintana ha pensado en todo», comentó Pilar. «Mañana vendrá el médico para hacerle un reconocimiento completo. El señor desea que esté en perfecto estado de salud antes de proceder». Esa noche, mientras se sumergía en una bañera con sales aromáticas, Nuria se preguntó si había vendido su alma al diablo o si realmente había encontrado una segunda oportunidad. La respuesta, sospechaba, no tardaría en revelarse. 3 meses habían transcurrido desde que Nuria llegara a la mansión Quintana. Su cuerpo comenzaba a mostrar los primeros signos del embarazo, un ligero abultamiento que acariciaba cada mañana con una mezcla de asombro y aprensión.
La inseminación artificial había sido exitosa al primer intento, algo que el médico personal de Esteban calificó de extraordinariamente afortunado. Durante ese tiempo, Nuria apenas había visto a Esteban. Él pasaba la mayor parte del tiempo en viajes de negocios o encerrado en su despacho. Sus interacciones se limitaban a breves encuentros en los que él le preguntaba por su salud con cortesía distante. Quien realmente se había convertido en su apoyo era Pilar. La mujer la trataba con un afecto que rozaba lo maternal, enseñándole a moverse por aquella mansión laberíntica, contándole historias de la región asturiana y preparándole platos tradicionales para combatir las náuseas matutinas. Un día, mientras Pilar le servía un té en la biblioteca, Nuria se animó a preguntar: «¿Hace mucho que trabaja para el señor Quintana?» «Toda una vida», respondió la mujer con nostalgia. «Serví primero a sus padres y luego me quedé con él cuando se casó con la señora Carla». La mención de ese nombre provocó un silencio incómodo. Pilar se llevó la mano a la boca, como arrepentida de haber hablado más de lo debido. «¿Esteban estuvo casado?», preguntó Nuria, intrigada por aquella revelación. «No debería hablar de eso», murmuró Pilar inquieta. «Al señor no le gusta que se mencione el pasado». La curiosidad de Nuria se había despertado. Aprovechando que Esteban estaba de viaje en Madrid, comenzó a explorar los rincones menos frecuentados de la mansión. En el desván encontró varias cajas con fotografías antiguas. Entre ellas, una imagen la dejó sin aliento. Una mujer joven y hermosa junto a Esteban, ambos sonrientes. Lo que resultaba perturbador era el asombroso parecido entre aquella desconocida y ella misma. Continuando su investigación, descubrió un recorte de periódico guardado entre las páginas de un libro. Empresaria desaparece en extrañas circunstancias en Gijón. La fotografía mostraba a la misma mujer de la foto, identificada como Carla Montero, esposa del empresario Esteban Quintana. Según el artículo, su cuerpo nunca había sido encontrado. El descubrimiento le heló la sangre. ¿Acaso Esteban la había elegido por su parecido con su difunta esposa? ¿Qué había sucedido realmente con Carla Montero? Con manos temblorosas, Nuria buscó en internet más información. Encontró varios artículos sobre el caso que había causado conmoción en la sociedad asturiana 5 años atrás. Las sospechas habían recaído inicialmente sobre Esteban, pero fue absuelto por falta de pruebas. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Nuria escuchó voces alteradas provenientes del piso inferior. Se deslizó sigilosamente hasta la escalera y distinguió a Esteban discutiendo acaloradamente con un hombre al que no había visto antes. «No puedes mantenerla aquí como si fuera una reemplazante de Carla», exclamaba el desconocido. «Esto es enfermizo, Esteban». «Tú no entiendes nada, Raúl», respondió Esteban furioso. «Ese niño es mi única oportunidad de rehacer mi vida, de tener lo que me arrebataron». «¿Y qué pasará cuando descubra la verdad?», cuestionó el llamado Raúl. «¿Crees que podrás mantener esta farsa para siempre?». Al día siguiente, decidida a descubrir la verdad, Nuria llamó al detective privado cuya tarjeta había encontrado entre los documentos del caso. Tomás Arellano aceptó reunirse con ella en un café discreto del centro de Gijón. «El caso de Carla Montero fue uno de los más extraños de mi carrera», confesó el detective mientras observaba a Nuria con asombro por su parecido con la desaparecida. «Siempre sospeché que había algo más de lo que se veía a simple vista». Tomás le reveló que había seguido investigando por su cuenta durante años. Había pistas que sugerían que Carla podría estar viva, escondida en algún lugar de Sudamérica. También le habló de Raúl Quintana, el hermano menor de Esteban, con quien Carla parecía tener una relación especial antes de su desaparición. «Tenga cuidado, señorita Gómez», advirtió el detective. «Si mis sospechas son ciertas, usted se ha metido en medio de una historia mucho más oscura y compleja de lo que imagina». Al regresar a la mansión, Nuria encontró a Pilar esperándola con expresión grave. «El señor sabe que ha estado investigando», dijo la mujer en voz baja. «Está furioso, pero hay cosas que usted necesita saber antes de que sea demasiado tarde». En la penumbra del jardín, Pilar le reveló la verdad que había guardado durante años. Carla no desapareció. Huyó para salvar su vida. Según la anciana, el matrimonio entre Esteban y Carla había sido arreglado por conveniencia empresarial.
A pesar de los intentos de ambos, nunca pudieron concebir un hijo, lo que sumió a Esteban en una profunda frustración. Mientras tanto, Carla se había enamorado secretamente de Raúl, el hermano menor de su esposo. Pero lo peor vino después, continuó Pilar. Carla descubrió que Raúl estaba desviando fondos de las empresas Quintana. Cuando intentó confrontarlo, él la amenazó. Fue entonces cuando decidió fingir su desaparición. El plan, elaborado con ayuda de Raúl, había funcionado perfectamente. Todos creyeron que Carla había sufrido un accidente o algo peor, pero la realidad era que había huido a Argentina, donde Raúl la visitaba regularmente, supuestamente para ayudarla. ¿Y por qué me cuenta esto ahora?, preguntó Nuria, abrumada por las revelaciones. «Porque he visto los documentos médicos», respondió Pilar con lágrimas en los ojos. «El bebé que esperas no es de Esteban, es de Raúl. Él sustituyó las muestras antes de la inseminación». Antes de que Nuria pudiera asimilar esta información, un dolor agudo atravesó su vientre. A pesar de estar solo en su 5.º mes, el estrés de las revelaciones había desencadenado contracciones prematuras. Todo ocurrió vertiginosamente. Esteban, que había estado escuchando la conversación oculto entre los arbustos, salió de su escondite y, en lugar de mostrar ira, la llevó rápidamente al hospital. Durante el trayecto, Nuria, entre gemidos de dolor, le contó todo lo que había descubierto. Para su sorpresa, Esteban asintió con resignación. «Siempre sospeché que algo así ocurría. Raúl siempre codició todo lo mío, desde niños». En el hospital, mientras los médicos luchaban por detener el parto prematuro, Esteban contactó con las autoridades argentinas. Gracias a la información recopilada por Tomás Arellano, localizaron a Carla en un pequeño pueblo de la Patagonia. Lejos de vivir cómodamente como habían imaginado, la encontraron prácticamente recluida en una casa aislada, vigilada constantemente por hombres de Raúl. La verdad emergió como un tsunami. Raúl no solo había robado millones a la empresa familiar, sino que mantenía a Carla como prisionera, amenazándola con hacer daño a Esteban si intentaba contactar con el exterior. Su plan había sido siempre apoderarse de todo el imperio Quintana, utilizando a Nuria como último peón en su macabro juego. Cuando Raúl fue arrestado en el aeropuerto de Buenos Aires, tratando de huir con documentación falsa, el círculo se cerró. Carla, liberada de su cautiverio, voló inmediatamente a España para aclarar lo sucedido. Mientras tanto, los médicos consiguieron estabilizar a Nuria. Aunque el bebé nacería prematuro, ambos estaban fuera de peligro. En la sala de espera, Esteban tuvo un reencuentro emotivo con Carla después de 5 años. Un momento lleno de lágrimas, reproches y finalmente, perdón mutuo. En los meses siguientes, la mansión Quintana se transformó completamente. Esteban, profundamente afectado por los acontecimientos, decidió convertir parte de la propiedad en un centro de acogida para mujeres en situación vulnerable y sus hijos. Nuria, ya recuperada y con su bebé sano en brazos, aceptó dirigirlo. «Quiero devolver algo de la ayuda que recibí cuando más lo necesitaba», explicó ella durante la inauguración oficial del centro, 2 años después. Pilar, quien había sido testigo silenciosa de tantas historias entrelazadas, reveló entonces su propio secreto. Había perdido una hija años atrás en circunstancias similares a las que Nuria había vivido. «Por eso no pude quedarme callada esta vez», confesó la anciana, convertida ya en abuela honoraria del pequeño. La reconciliación entre Esteban y Carla floreció lentamente, como una planta que crece entre las grietas del asfalto. Para sorpresa de todos, cuando ya habían dejado de intentarlo, fueron bendecidos con una hija biológica que los médicos habían considerado imposible. El tiempo transformó aquel drama en una historia de redención. Nuria publicó un libro sobre su experiencia titulado El milagro de la esperanza, que inspiró a miles de personas. Raúl, desde la cárcel, terminó confesando todos sus delitos y encontrando una forma de redimirse a través del arrepentimiento sincero. La mansión que una vez había sido escenario de dolor y engaños se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Y Nuria, contemplando el atardecer sobre el Cantábrico junto a su hijo, comprendió que el verdadero milagro
no había sido salir de la pobreza, sino haber encontrado la fortaleza interior para transformar su sufrimiento en algo luminoso que pudiera iluminar el camino de otros. Muchas gracias por haber seguido esta historia hasta el final. Si te ha emocionado la travesía de Nuria desde las calles de Gijón hasta convertirse en un faro de esperanza para otras personas, nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció este giro inesperado con Raúl como verdadero villano? ¿Te sorprendió que el bebé no fuera de Esteban? No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir diariamente nuevas historias que te harán reflexionar sobre el poder de la resiliencia y la segunda oportunidad. Deja tu me gusta si crees que todos merecemos un nuevo comienzo como Nuria, y comparte con aquellos amigos que necesitan recordar que después de la tormenta siempre llega la calma. Nos vemos mañana con otra historia que te tocará el corazón.